Aceptar que perder a la persona equivocada también es una forma de encontrarse a uno mismo. Implica atravesar un proceso interno que rara vez es cómodo, pero profundamente transformador. Cuando alguien se va de nuestra vida, lo primero que suele aparecer es la sensación de vacío, una especie de eco que repite preguntas sin respuesta. Nos preguntamos qué hicimos mal, en qué fallamos, por qué no fuimos suficientes, y en medio de esa búsqueda desesperada, solemos olvidar que el amor no siempre fracasa porque uno no haya dado lo suficiente, sino porque a veces se entrega en el lugar equivocado. Perder a alguien a quien quisimos intensamente no solo significa aceptar su ausencia, sino también enfrentar la caída de la historia que habíamos construido en nuestra mente. Porque el amor no se sostiene solo en lo que ocurrió, sino también en todo lo que imaginamos que podría haber ocurrido. Nos aferramos a promesas que nunca se pronunciaron, a gestos que interpretamos como señales, a futuros que inventamos para sentir que el presente tenía sentido. Cuando la relación termina, no solo despedimos a la persona, también despedimos esa versión de nosotros que existía dentro de ese vínculo. En ese momento aparece el dolor, un dolor que muchas veces confundimos con la prueba de que amamos de verdad. Creemos que si duele demasiado es porque era irreemplazable, porque no habrá otra historia igual, porque nadie volverá a despertarnos lo que esa persona despertó. Sin embargo, el sufrimiento también puede ser una señal de que depositamos demasiadas partes de nuestra identidad en alguien que no podía sostenerlas. A veces no lloramos solamente por quien se fue, lloramos por todo lo que dejamos de ser mientras intentábamos que se quedara. Aceptar que la persona era la equivocada no significa despreciar lo vivido ni negar los sentimientos que existieron. Significa observar la relación con honestidad, permitiéndonos reconocer que amar no siempre es sinónimo de bienestar. Muchas personas permanecen en vínculos que las lastiman porque temen enfrentarse a la soledad, porque creen que amor implica resistir cualquier cosa, porque aprendieron que ser elegidos vale más que sentirse respetados. Ese aprendizaje suele estar cargado de historias previas, de experiencias familiares, de heridas antiguas que nos empujan a buscar en otros lo que no aprendimos a darnos. Cuando alguien permanece en una relación donde se siente insuficiente, comienza lentamente a desconectarse de su esencia. Empieza a modificar sus gustos, sus pensamientos, sus necesidades, con la esperanza de encajar en el deseo del otro. Esa transformación suele ser silenciosa, casi imperceptible. No ocurre de un día para otro, sino a través de pequeñas renuncias que parecen inofensivas, pero que con el tiempo terminan construyendo una distancia enorme entre quién somos y quién creemos que debemos ser para ser amados. La pérdida de la persona equivocada rompe ese escenario. Obliga a detener la actuación y mirar el reflejo sin los disfraces que usábamos para sostener la relación. Es un momento incómodo, porque nos enfrenta con preguntas que evitábamos responder. ¿Qué necesitábamos realmente? ¿Por qué aceptamos menos de lo que deseábamos? ¿En qué momento empezamos a convencernos de que el amor implicaba sacrificarnos por completo? Estas preguntas no buscan generar culpa, sino abrir un espacio de comprensión sobre nuestras elecciones afectivas. En medio del duelo aparece la oportunidad de reencontrarnos con aspectos propios que habíamos relegado. Volvemos a escuchar música que nos gustaba antes de conocer a esa persona. Retomamos actividades que habíamos abandonado. Redescubrimos amistades que habían quedado en pausa. Estos pequeños gestos no son simples distracciones. Son señales de que la identidad comienza a reconstruirse sin depender de la validación de otro. La soledad deja de ser un castigo para convertirse en un espacio donde podemos dialogar con nuestras emociones sin miedo a ser juzgados o ignorados. Este proceso no ocurre de manera lineal.
Cuánto da este proceso no ocurre de manera lineal. Hay días en los que la nostalgia aparece con fuerza, recordándonos momentos felices, palabras dulces, sensaciones que parecían únicas. La memoria suele seleccionar lo que desea conservar, dejando en segundo plano las razones que llevaron al final. Por eso aceptar que alguien era la persona equivocada requiere un ejercicio constante de honestidad emocional, recordando no solo lo que hizo bien, sino también lo que generó dolor, inseguridad o frustración. Encontrarse a uno mismo después de una pérdida implica aprender a reconocer las propias necesidades afectivas. Significa entender que el amor sano no se construye desde el miedo a perder, sino desde la libertad de elegir y ser elegido. Cuando alguien comienza a mirarse con mayor compasión, descubre que muchas de las exigencias que creía inevitables dentro de una relación en realidad eran renuncias innecesarias. Empieza a comprender que ser amado no debería implicar dejar de ser quien uno es. A medida que el tiempo avanza, el dolor se transforma en una memoria que conserva enseñanzas. La experiencia de haber amado a la persona equivocada permite identificar señales que antes pasaban desapercibidas. Se desarrolla una mayor capacidad para reconocer los propios límites, para expresar lo que se siente sin miedo, para elegir vínculos donde el afecto circule de manera recíproca. Esta transformación no elimina la vulnerabilidad, pero la vuelve más consciente, más conectada con el respeto propio. Perder a la persona equivocada también enseña que el amor no es una meta que se alcanza cuando alguien llega a nuestra vida, sino una construcción permanente que comienza en la relación con uno mismo. Cuando alguien aprende a valorarse, deja de aceptar relaciones donde el cariño aparece condicionado, intermitente o insuficiente. Descubre que el amor no debe sentirse como una lucha constante por ser visto, escuchado o comprendido. Aceptar esta pérdida abre la posibilidad de construir una identidad más auténtica, donde las elecciones afectivas surgen desde el deseo y no desde el miedo a la soledad. Permite reconocer que el amor que merecemos no debería obligarnos a desaparecer dentro de la historia de otro, sino invitarnos a crecer, a expresarnos, a sentirnos acompañados sin dejar de ser quienes somos. Comprender que el amor verdadero no exige renunciar a tu dignidad ni a tu paz implica desmontar muchas ideas que aprendimos sobre lo que significa amar. Desde muy pequeños escuchamos historias donde el amor aparece como un sacrificio absoluto, donde quien ama debe soportarlo todo, perdonarlo todo, esperar sin condiciones y resistir incluso cuando el dolor se vuelve cotidiano. Estas narrativas suelen instalar la creencia de que el sufrimiento es una prueba de amor, que cuanto más se aguanta, más auténtico es el sentimiento. Sin embargo, el amor que obliga a perder la tranquilidad interior termina transformándose en una experiencia que confunde entrega con abandono personal. La dignidad es el valor que nos recuerda que merecemos ser tratados con respeto, consideración y cuidado. No depende de la opinión de los demás, ni de la intensidad de los sentimientos que alguien pueda despertarnos. Es una cualidad que nace del reconocimiento propio, de entender que nuestras emociones, pensamientos y necesidades son legítimos. Cuando alguien permanece en una relación donde constantemente debe justificar su valor, pedir atención o tolerar actitudes que lo lastiman, comienza lentamente a erosionar esa dignidad sin darse cuenta. No ocurre de forma abrupta, sino a través de pequeñas concesiones que parecen necesarias para mantener el vínculo. La paz, por su parte, no significa ausencia total de conflictos. Toda relación implica diferencias, desacuerdos
y momentos de tensión. Puntuación. La paz dentro de un vínculo tiene que ver con la sensación de seguridad emocional, con la certeza de que incluso en medio de una discusión existe respeto, escucha y voluntad de comprender al otro. Cuando el amor se convierte en una fuente permanente de ansiedad, miedo o incertidumbre, algo dentro de la relación deja de sostener el bienestar emocional. Muchas personas permanecen en estos escenarios porque temen que sin esa relación, la soledad sea aún más dolorosa, o porque creen que amar implica soportar cualquier situación. Uno de los aspectos más complejos de las relaciones que deterioran la dignidad es que no siempre comienzan de manera evidente. Muchas veces inician con gestos intensos, palabras que prometen cercanía, momentos que generan ilusión y esperanza. Con el tiempo, esos gestos pueden transformarse en críticas constantes, silencios que castigan, actitudes que minimizan lo que uno siente o necesita. Para la persona que recibe estos comportamientos suele intentar comprender, justificar o esperar que el otro cambie, creyendo que el amor puede reparar cualquier herida. En ese intento, empieza a aceptar situaciones que en otro contexto habría considerado inaceptables. Renunciar a la dignidad no siempre se percibe como una decisión consciente. Puede manifestarse en la forma en que alguien deja de expresar lo que le molesta para evitar conflictos, en la manera en que se adapta a los deseos del otro para no perder su afecto, en el silencio que aparece cuando se siente incomprendido, pero teme ser rechazado si habla. Cada una de estas renuncias va construyendo una distancia entre la persona y su autenticidad, generando un vínculo donde el amor se sostiene más en el miedo que en la libertad. Comprender que el amor verdadero no exige estas renuncias implica revisar las creencias que sostenemos sobre el afecto. Amar no significa desaparecer dentro de la vida del otro, ni aceptar conductas que generan dolor con la esperanza de que algún día cambien. El amor sano permite que cada persona conserve su identidad, sus espacios, sus deseos y su forma de pensar. No obliga a elegir entre el vínculo y la tranquilidad interior, porque entiende que el bienestar individual fortalece la relación en lugar de amenazarla. La paz dentro del amor también se construye a partir de la confianza. No se trata de la ausencia de celos o inseguridades, sino de la posibilidad de dialogar sobre esos sentimientos, sin que se conviertan en reproches o manipulaciones. Cuando una relación genera constantemente la sensación de estar caminando sobre terreno inestable, donde cualquier error puede provocar distancia o castigo emocional, la paz comienza a desaparecer. Muchas personas confunden la intensidad emocional con profundidad afectiva, creyendo que los altibajos constantes son una señal de pasión, cuando en realidad suelen ser indicadores de inestabilidad emocional. Respetar la dignidad dentro del amor implica reconocer los propios límites y aprender a expresarlos. Decir lo que duele, lo que incomoda, lo que se necesita, no debería ser visto como una amenaza para la relación, sino como una forma de fortalecerla. Cuando alguien siente que debe callar para evitar perder al otro, la relación empieza a construirse sobre una base frágil, donde uno de los dos deja de ser completamente honesto para sostener el vínculo. Con el tiempo, ese silencio puede transformarse en resentimiento, frustración o tristeza. Tras uso o tristeza, comprender el valor de la paz emocional dentro del amor también implica reconocer que una relación no debería convertirse en el único espacio donde buscamos seguridad o validación. Cuando toda la estabilidad emocional depende de la presencia o aprobación del otro,
el vínculo se vuelve vulnerable a cualquier cambio. El amor saludable permite que cada persona tenga otras fuentes de bienestar, como amistades, proyectos personales, intereses propios. Punto. Punto. Estas dimensiones no compiten con la relación, sino que la enriquecen, porque permiten que el vínculo se construya desde la elección y no desde la dependencia. Aceptar que el amor no debe exigir renunciar a la dignidad ni a la paz implica también atravesar el miedo a perder. Muchas personas permanecen en relaciones que las lastiman porque creen que no encontrarán otra oportunidad para amar o ser amadas. Ese temor suele estar alimentado por experiencias pasadas, inseguridades personales o mensajes sociales que presentan el amor como un recurso escaso. Sin embargo, cuando alguien decide priorizar su bienestar emocional, comienza a descubrir que el amor no es valioso por su permanencia, sino por la calidad de la experiencia que ofrece. El respeto dentro del amor se manifiesta en gestos cotidianos, en la forma en que se escuchan las emociones del otro, en la disposición para resolver conflictos sin recurrir a la humillación o al desprecio, en la capacidad de acompañar sin intentar controlar. Cuando estos elementos están presentes, la relación se convierte en un espacio donde ambos pueden crecer sin sentir que deben sacrificar su esencia. La dignidad se mantiene intacta cuando cada persona puede expresar lo que siente, sin miedo a ser invalidada o ridiculizada. Comprender esta dimensión del amor implica aprender a diferenciar entre amar y necesitar. La necesidad surge cuando alguien busca en el otro la solución a sus vacíos internos, esperando que su presencia calme inseguridades profundas. El amor, en cambio, se construye cuando dos personas eligen compartir su vida sin perder su individualidad. Esta diferencia transforma la forma en que se viven las relaciones, porque permite reconocer que el afecto no debe sentirse como una lucha constante por sostener el vínculo, sino como un espacio donde ambos pueden sentirse seguros, valorados y en calma emocional. Reconocer que el dolor no es un castigo, sino una oportunidad para crecer y aprender. Implica cambiar la forma en que interpretamos las experiencias que nos lastiman. Desde una perspectiva emocional, muchas personas viven el sufrimiento como una señal de fracaso personal, como si el hecho de haber sido heridas confirmara la idea de que algo en ellas está defectuoso o incompleto. Esta interpretación suele aparecer cuando el dolor llega acompañado de pérdidas afectivas, decepciones o rupturas que rompen las expectativas que habíamos construido sobre nuestra vida y nuestras relaciones. El dolor tiene una capacidad particular para confrontarnos con aspectos de nosotros mismos que permanecían ocultos. Cuando todo parece funcionar, cuando los vínculos se sostienen sin grandes conflictos, rara vez sentimos la necesidad de mirar hacia adentro con profundidad. Sin embargo, cuando una experiencia nos sacude emocionalmente, aparecen preguntas que antes no tenían espacio. Nos preguntamos por qué elegimos determinadas relaciones, por qué toleramos situaciones que nos dañaron, por qué depositamos expectativas tan intensas en personas que no podían responder a ellas. Estas preguntas, aunque incómodas, abren la posibilidad de comprender patrones emocionales que suelen repetirse a lo largo del tiempo. El dolor también revela la intensidad con la que somos capaces de sentir. Muchas personas interpretan el sufrimiento como una debilidad, como si mostrar tristeza, angustia o vulnerabilidad fuera un signo de fragilidad. Sin embargo, sentir profundamente habla de la capacidad de vincularnos, de comprometernos afectivamente, de entregarnos a experiencias que tienen significado para nosotros. El problema no está en sentir con intensidad, sino en no comprender cómo canalizar esas emociones cuando se transforman en sufrimiento prolongado. Cuando alguien aprende a escuchar su dolor en lugar de negarlo, comienza a descubrir información valiosa sobre sus necesidades emocionales.
Una de las características del dolor emocional es que suele aparecer acompañado de resistencia. Las personas intentan evitarlo, distraerse, negarlo o minimizarlo, creyendo que de esa forma desaparecerá más rápido. Sin embargo, el dolor que no se reconoce tiende a permanecer activo en un nivel más profundo, manifestándose en otras áreas de la vida. Puede aparecer en forma de inseguridad, desconfianza, dificultad para vincularse o miedo a volver a amar. Reconocer el dolor implica permitir que exista sin apresurarse a eliminarlo, comprendiendo que su presencia no es un castigo, sino una señal de que algo necesita ser comprendido. El proceso de crecimiento que surge del dolor no ocurre de manera automática. No basta con atravesar una experiencia difícil para transformarse. El aprendizaje aparece cuando alguien se permite reflexionar sobre lo vivido, observar sus emociones sin juzgarlas y preguntarse qué enseñanzas puede extraer de esa situación. Esta reflexión no busca justificar lo que lastimó ni idealizar el sufrimiento, sino convertir la experiencia en una fuente de autoconocimiento. Cuando alguien logra identificar qué necesitaba en ese momento, qué señales ignoró o qué límites no supo poner, comienza a construir herramientas emocionales que pueden protegerlo en el futuro. El dolor también tiene la capacidad de mostrar la fortaleza interna que muchas veces desconocemos. En medio del sufrimiento, las personas suelen sentir que no podrán superar lo que están atravesando, que la tristeza será permanente o que la pérdida definirá su vida. Sin embargo, el paso del tiempo y el trabajo emocional permiten descubrir que existe una capacidad de adaptación mucho mayor de lo que imaginábamos. Cada experiencia dolorosa superada deja una huella de resiliencia, una evidencia de que es posible reconstruirse, incluso después de momentos que parecían insoportables. Aprender del dolor implica también reconocer la responsabilidad personal en la construcción de los vínculos. Esto no significa asumir culpas injustas ni cargar con el peso de decisiones que pertenecían a otros, sino observar cómo nuestras elecciones, expectativas o miedos influyeron en determinadas situaciones. Esta mirada permite dejar de vivir el dolor como algo que simplemente nos sucede y empezar a comprenderlo como una experiencia que puede enseñarnos sobre nuestras formas de relacionarnos, sobre lo que buscamos en los demás y sobre lo que estamos dispuestos a aceptar dentro de una relación. El sufrimiento emocional también puede funcionar como un límite natural que nos impulsa a cambiar. Muchas personas permanecen en situaciones que las dañan hasta que el dolor se vuelve imposible de ignorar. Ese malestar puede convertirse en una señal que indica la necesidad de modificar decisiones, de cerrar etapas o de replantear la manera en que se vinculan con otros. En este sentido, el dolor cumple una función protectora, porque advierte cuando algo está afectando profundamente el bienestar emocional. El aprendizaje que surge del dolor no elimina la tristeza asociada a lo vivido. Es posible comprender una experiencia y al mismo tiempo sentir nostalgia, enojo o melancolía. El crecimiento emocional no consiste en borrar las emociones negativas, sino en integrarlas dentro de la historia personal sin que definan completamente la identidad. Cuando alguien logra mirar su pasado con comprensión en lugar de rechazo, comienza a percibir que incluso las experiencias más difíciles aportaron elementos que contribuyeron a su desarrollo personal. Reconocer el dolor como una oportunidad de aprendizaje también permite desarrollar mayor empatía hacia los demás. Las personas que han atravesado experiencias difíciles suelen adquirir una sensibilidad especial para comprender el sufrimiento ajeno. Esta capacidad de empatizar no surge del conocimiento teórico, sino de la experiencia vivida. Comprender el propio dolor facilita acompañar a otros sin juzgar, sin minimizar lo que sienten, reconociendo que cada persona atraviesa sus procesos emocionales de manera única. El crecimiento que surge del dolor también transforma la relación que alguien mantiene consigo mismo. A través del sufrimiento,
Muchas personas descubren la importancia del autocuidado, de establecer límites claros, de reconocer sus emociones sin avergonzarse de ellas. Aprenden a escuchar sus necesidades con mayor atención, a respetar sus tiempos de recuperación, a no exigirse superar una experiencia antes de haberla comprendido. Este aprendizaje fortalece la autoestima, porque permite construir una relación interna basada en la comprensión y no en la crítica constante. El dolor emocional tiene la capacidad de modificar la forma en que alguien percibe el amor, la confianza y la vulnerabilidad. Ponte Can. Después de atravesar una experiencia que generó sufrimiento, es común que aparezca el temor a volver a exponerse afectivamente. Sin embargo, cuando el dolor se transforma en aprendizaje, permite construir vínculos más conscientes, donde la entrega emocional se equilibra con el respeto por uno mismo. Esta transformación no elimina el riesgo de volver a sufrir, pero permite enfrentar las relaciones desde una mayor madurez emocional, con una comprensión más profunda de las propias necesidades y límites.